para hacerlo. Yo lo hago con una aguja 30G, la paracentesis. Me gusta siempre hacerlo lo que es inferior, ¿no? En mi gata inferior. Por si después hay que hacer una filtrante, básicamente una EPNP. Voy medio por córnea clara para que no sangre y después no moleste. ¿Qué aguja hiciste eso? Con una 30G. Te pido el Vilance. Tenemos que poner la cameral y está. Después esto, que me quede cómodo. Contanos un poquito la anestesia que estás usando, Nico. Hice un poquito de paravulvar, un toquecito, para que no mueva tanto el ojo, pero muy poquito. Un poquito de miostat. Sí, por favor. Titita, vas a sentir agüita. ¿Para qué hiciste lo de agujita 30G? Para poner el prolene. En vez de hacer una paracentesis más grande, luego con la 30G que va... Bien, te pido el visco. Sí, el 3, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora voy con el visco. ¿Qué viscoelástica estás usando, Nico? Y el uronato al 3. Acá me voy. Trato de ir más para este sector, ampliar más. Ahí está. Te pido el prolene. Ahí formamos buena cámara. Sí. Ahí nos fijamos, le hago las dos puntitas. Eso creo que está bien. Vemos cuál está mejor. Sí, esto puede ser. ¿No me dices antes? No, mido después. Por eso, cuando hago con esto, bueno, algo que es importante que hago cuando marco es un poquito más de 180 grados, porque siempre algo se va a destunelizar. Eso es marco ahí. Esto. Ahora inclino el micro. Gire la cabecita para este costado. Perfecto. Y acá pido el gonio con un poquito de visco. Bueno, por ahí no se puede observar, después podemos hacer un plano. El doctor Nicolás Becerra tiene una inclinación del microscopio de unos 40 grados aproximadamente y acaba de inclinar la cabeza del paciente, a ver si lo podemos mostrar. Unos 30 grados. Y la idea es que quede más ancho que largo, entonces cuando uno se fija ahí ya debería estar casi en foco, ¿ves? Se ve perfecto. Te pido el Vilance. Tiene bastante sangre en el conducto de Schlemm. Así que... Ah, bueno, esta es la inclinación que tiene que tener, solo bastante ojo, digamos. Ah, perfecto, claro. O sea, de estar recto lo inclino en sentido opuesto al mío, me queda más como si fuese más de frente. Inclino la cabeza del paciente y me fijo que tiene que quedar más ancho que grande cuando uno mira el ojo, ¿no? O sea, tiene que ser más ancho en este sentido que este. Habitualmente con este tipo de gonio te vas un poquito más el foco hacia abajo y ahí te queda, habitualmente, ¿ves? Se ve perfecto. ¿Qué lente estás usando? Estoy usando el de Hill. ¿Open Access? No, el otro. El Open Access tiene una diferencia que está buenísima, que este mucho más... Una muesca. Tiene una muesca mucho más grande, entonces molesta menos. Sí, ahí lo pusiste en modo mix. Bueno, acá podemos, no hay mucho apuro, pero sí, lo más probable es que cuando ingrese va a tender a sangrar un poquito. Entonces voy a pedir el microforce porque esté más o menos a mano. Ahí ingreso un poco, me fijo. Ah, bueno. Con ese reflujo que tenés es mucho más fácil localizar el canal de Schlemm. Sí, pero también va a sangrar. Lo más probable es que Pero, tienda a claro, sangrar.
Tenés ¿Ves? la contra esa que va a sangrar. ¿Quieres ponerlo en el embus un poco? Sí, sí. ¿Ves? Ahí tiene como unas pequeñas sinequias bajas, no sé. Ah, quizás de... Pero bueno, ahí estamos. Se ven todas las estructuras, ahora las marco. Un segundito. ¿Querés subirle un poco la cabeza? ¿Se puede subir la cabeza? No, pero es que voy a tener que mover... Sí, tenés Yo creo que está perfecto. No, estamos bien, no vamos a cambiar ahora. Entonces vamos acá. Si tenemos esa burbujita, comprimo un poquito y después suelto. Entonces tenemos espolón escleral acá, banda del cuerpo ciliar, acá una pequeña sinequia bajita. Todo lo que está con sangre es el conducto de Schlemm, que cuando lo haga seguramente va a tender a sangrar. Y bueno, la valve que no se ve, un poquito de pigmento acá que se hubiese más. Pero bueno, eso sí. Ahí se ve todo, se ve perfecto, ¿no? Hago la goniotomía, habitualmente no lo hago recto así, sino que le doy esta inclinación, ¿se ve? Esa inclinación lo que hace es que cuando yo haga la goniotomía, también deprima a la vez. Y la depresión es sutil. Bajo un poquito, tratando de que no sangre mucho. Ahí está. Ahí logré la depresión en este sector. Un segundito que tengo que encontrar el prolene. ¿Sabes que te voy a pedir más visco? Visco liviano para... Ahí está. Sí, es para esto. Gracias. Te pido el microforce. Gracias. Muy bien. Ahí ingreso. Agarro con el microforceps. ¿Cuál estás usando? Ese, el microforceps chino. Está buenísimo. La idea es que la inclinación sea más hacia arriba, ¿ves? O sea, esto lo voy a meter un poquito porque si no va a sangrar y después va a costar. Pero bueno, ¿ves? Ahí ya está, ya lo tunelicé. Pero la idea es, fíjense la punta del microforceps. Uno, la tendencia es que el prolene se vaya hacia abajo, ¿se entiende? La idea es cuando uno va a tunelizar tiene que hacer que se vaya la punta hacia arriba. Porque naturalmente se va a tender a ir hacia abajo, pero cuando se va hacia abajo tiene más tendencia a hacer una falsa vía. Entonces bueno, ahí vamos. Pasamos. ¿Hasta dónde vamos a pasar? Básicamente hasta donde tengamos la marca. No se mueva, bien quietita. Ahí está la marca. Y hasta ahí llegamos. No se me mueva. Te dejo esto. Ahora lo que hago, mira, esto es lo que hago es ahora enderezar el micro, porque al tener el plano horizontal es mucho más fácil, o sea, verlo bien desde vertical. Gire un poquito la cabecita acá. Ahí está. Ahí estamos. Hace un poquito de reflujo, un pequeño sangradito. Nico, ¿te gusta cambiar la orientación del microscopio para hacer la tracción, Ah, sí, la claro. trabeculotomía? Sí, porque lo hago mucho más sencillo. Porque tengo mejor visualización, o sea, veo en 360. Con la mano menos hábil, o sea, en mi caso la derecha, agarro el prolene, el extremo, y con la otra engancho el microforce. En un principio vengo por acá, ahí lo engancho y lo que hago es irme en este sentido. Salgo ahí Para que no te retrocedas. hasta la paracentesis. Se traba ahí. Y vamos haciendo la goniotomía y llega hasta ahí. Sacamos y ya está. Y eso es todo el gasto. Después te pido el bilance nuevamente. Lo que hago cuando voy a sacar el visco, abro un poquito más la paracentesis para que salga más fácil. Un poquito más grande, te pido una jeringa de 10. Con canulita, por favor.
esto es para lavar. Ah, bien. Voy lavando. Va a empezar a sangrar en algún momento, eso es normal. Trato de sacar el visco que salga en bloque. Voy para ese lado. No se mueva. ¿Alguna duda hasta acá? No se mueve. Bastante doloroso. ¿Molesta un poquito? Bueno, ya estamos terminando. Te pido un poquito más de visco y sabes que te pido para hidratar la paracentesis. Ven que empieza como un reflujo. Empieza a sangrar en toda la periferia. Sí, para hidratar un poquito. Empieza todo ese reflujo ahí. Hidrata un poquito. La chiquitita no hace falta hidratar. Lo que me gusta hacer es hidratar un poco al comienzo. Y luego la hago. Es una canonita más chiquita para hidratar. Nico, una pregunta del chat. Pregunta, ¿por qué se eligió hacer EMI-GAT y no GAT 360? Porque no hay diferencias en cuanto a lo que baja la presión. Sí hay mucha diferencia en cuanto a lo que es el sangrado, el lipema. Entonces querés menos sangrado. Y porque también uno piensa en el día de mañana, si el paciente requiere otro procedimiento, que en el glaucoma a veces es frecuente que no sea una sola cirugía que tenga que hacer. A mí que me gusta mucho hacer EPNP, tengo la posibilidad de hacerlo. Si yo le hago GAT 360, voy a tener ese inconveniente de que no voy a poder hacer EPNP, voy a tener que hacer trabeculectomía. Ahí lavamos todo. La idea es que quede todo bien limpito al final. Podemos colocar un poquito de aire, sí, una burbujita de aire. Ahí está listo. ¿Usaste neostigmina intracameral o se le hizo pilocarpina previa al paciente? Se le hizo previa. Aire no, ya está con. Pilocarpina previo. Así es. Bien. ¿Tenés para lavar un poquito? Sí, quiero lavar un poquito afuera para que se vaya la burbujita. Bien. Hidrata un poquito más y estamos. Pero bueno, ¿ves? Esta paracentesis chiquitita no hace falta ni hidratarla ni nada. Se ve un pequeño sangradito y no mucho más que eso. Y ahí termina la cirugía. Bueno, Nico, te felicito. La verdad que una cirugía rápida, muy precisa. La verdad que me gustó tu técnica. Es importante ver cómo vamos evolucionando en la cirugía GAT. Por ejemplo, ya no dejar viscoelástica, no dejar aire. ¿Cuándo mutaste a solamente... ¿No dejar visco? Sí. No, sacar el visco casi desde el comienzo, porque tenía mucho pico hipertensivo. Entonces, y lo que veía era que cuando dejaba el visco, te hace un hipema que es bien lateral justo en el ángulo, que es lo que después te genera la sinequia. Entonces, sin dejar visco, a las 24 o 48 horas ya precipita ese hipema, ya se hace su nivel y después se reabsorbe más rápidamente. Entonces, casi, no sé, los primeros meses sobre usado con visco, pero me dio mejor resultado haciéndolo sin. Bien. Coincido con vos. Recuerdo la jornada, si ustedes entran a YouTube y ven la jornada del año pasado, en todas las GAT que hicimos, que hizo Nico, que hice yo, en ese momento el concepto que teníamos era dejar un 20% de visco, un 20% de aire, dar un puntito, y generalmente los pacientes al otro día podían tener pico hipertensivo por justamente el visco elástico. Como decía Nicolás, yo estoy haciendo también lo mismo, estamos por ahí perdiendo un poquito más de tiempo en la presurización, apenas terminamos la cirugía, habíamos lavado toda la visco, pero presurizamos todas las incisiones, lavamos todo lo que haga falta para que no quede sangre en la cámara y dejamos el ojo con un buen tono. Yo particularmente hago que el paciente espere 2 horas, ¿sí? Luego de 2 horas se le toma la presión
y como el ojito empieza a generar humor acuoso, si empieza a tener la presión arriba de 20, lo que hacemos es con una gotita de lidocaína diluida, perdón, lidocaína con iodopovidona diluida, tocamos un poquito la paracentesis y el paciente se va con la presión arriba de 15. ¿Sí? Esos pacientes generalmente el otro día no presentan picos hipertensivos porque no tienen viscoelástico. Es importante también indicarle al paciente que ese día tiene que hacer reposo, sobre todo para dormir a 45 grados, y la realidad es que a las 24 horas prácticamente no tienen coágulos, no tienen IPEMA. Sí. Una cosa que me gusta a veces cuando tiende a sangrar un poquito es dejarlo con la burbuja de aire, que algunos lo hacen, otros no. Particularmente me da muchísimos resultados y está muy bueno. Ahí preguntan en qué sector hacemos la apertura para el conducto del canal de Schlemm. Habitualmente entre el trabeculado pigmentado y no pigmentado. Ahora, ¿qué pasa? Esta paciente tenía muchísimo reflujo y tenía muchísima sangre en el conducto de Schlemm. Por eso me fui un poquitito más hacia arriba. Si después revisan el video, van a ver que me fui un poquito más arriba y por eso al principio no había entrado. Más hacia el lado derecho, digamos, logré hacer una pequeña depresión y ahí supe que podía entrar. Eso fíjense bien en detalle porque si yo me fuese más y le diese al conducto, empieza a sangrar todo, se te llena todo de sangre de la cámara anterior y la cirugía se hace súper complicada. En cambio, de esa forma va. Y con el prolene tiende a tonalizarse solo, o sea, por naturaleza. Así que eso está bueno. Cuando tienen mucha sangre en el conducto de Schlemm, ir un poquitito más arriba, tratar de ser cuidadoso con eso, presurizar bien la cámara y bueno, con eso. En la técnica GAT, que consideramos nosotros es la más desafiante de las angulares, pero también la cirugía más bella de hacer, porque realmente uno necesita una coordinación técnica que hace que la cirugía sea manualmente desafiante, pero linda, ¿no? Siempre hay que tener una buena orientación de las incisiones. Ustedes vieron cómo Nico hizo sus incisiones siendo zurdo, pero cuando agarra el prolene con su microforceps, lo agarra de una manera que no es para nada forzada y que entró muy fácilmente a la goniotomía y bueno, muy fácilmente logró la canalización. Por eso cuando ustedes ven que su incisión accesoria no tiene una buena angulación y van a tomar el prolene y no lo pueden agarrar con facilidad o tienen que doblarlo mucho para apuntarlo hacia la goniotomía o está muy paralelo al canal. Si está muy paralelo al canal o muy perpendicular al canal, la canalización va a ser difícil. Entonces ahí lo que hay que hacer es hacer otra incisión accesoria y darle una angulación de unos 15 grados, está bien que eso de la angulación es relativo, pero 15 a 20 grados, para que la toma del prolene sea fácil y pueda entrar con un movimiento que no sea forzado, ¿sí? Y eso, bueno, obviamente hay que entrenarlo, tienen que hacer previamente de hacer una cirugía GAT, entrenamiento con ojos biónicos, con ojos Percodis, que andan muy bien, la verdad que la simulación es muy buena para poder entrenarse en este tipo de cirugías. Sí, eso es sumamente importante porque cuando uno empieza a hacer el GAT, el gran problema es donde uno hace la incisión. Una cosa que a mí me sirvió mucho es, yo tengo el ojo, voy antes de entrar en cámara anterior, agarro el microforceps y me fijo, porque el movimiento que va a tener que hacer va a ser para adelante y para atrás. Que en la paracentesis donde yo hago, me quede cómodo. Entonces, pongo el foco más arriba, me fijo que la ubicación esté perfecta y ahí bajo y hago la incisión al comienzo. Después con el tiempo naturalmente te va a salir, ya sabes dónde te queda cómodo. Y cuando uno hace la incisión para colocar el prolene, a mí me gusta hacerlo con una aguja 30G, que no esté muy cerca de donde después vamos a hacer la goniotomía. Porque eso hace que la inclinación sea muy hacia abajo y cuando uno tiene que engancharlo, tiene que ir un poquito para atrás para poder tunelizarlo, eso se tiende a marcar el problema. Y ese es un problema porque cuando uno tiene que pasarlo, después cuesta, se tiende a doblar y no queda cómodo. Entonces, dejarlo por lo menos 2 o 3 horas, si ustedes se fijan, está bastante cerca de la paracentesis. Eso es lo que me da que sea una orientación más horizontal y que sea mucho más fácil de poner. Pero son esas pequeñas cosas. Y siempre tener en cuenta que el GAT no siempre sale. O sea, si no llega a salir en algún momento, uno puede hacer un bang. O sea, tiene un montón de alternativas para que el paciente se vaya resuelto. Entonces, no pasa nada si no se puede hacer un GAT, que a veces el conducto de Schlemm no es continuo, a veces tiene sinequias, a veces tiene alteraciones anatómicas, o a veces tiende a sangrar. Si este paciente hubiese hecho un poquito más abajo, iba a sangrar y seguramente hubiese sido bastante más difícil. Pero siempre tenés alternativas para poder tratarlo y que el paciente se vaya operado.
Sí, correcto, Nico, coincido con eso. Siempre hay que tener un plan B, un Kahoot a mano o Bang, ¿sí? Y tener siempre atención a los signos indirectos de falsa vía. Si tenemos un paciente que nosotros tenemos una mala visualización, tenemos una mala orientación e incidimos de una manera muy forzada el canal y entramos un poquito forzado y no bien, bueno, sangra mucho, sangra más de lo habitual. Prestar atención porque estamos entrando en otro lado, ¿sí? Lo mismo que si al paciente le duele. ¿Ya está Majo? Bien. Bueno, ahora vamos a ver la cirugía que va a hacer la doctora María José Iriarte de Uruguay, que nos acompaña en esta jornada y trae una novedad aquí para el quirófano de Glaucoma Forum, que es la goniotomía, la trabeculotomía con Tanito Hook. Así que pasamos a verla. Muy bien, vamos para allá.